Clase número 9 del curso de Laravel básico para principiantes. Bien, en esta ocasión pues vamos a tratar el tema de modelos. ¿Qué son los modelos? Dentro de Laravel. Básicamente pues un modelo es una representación, una clase, es decir, código PHP, una clase que representa una tabla de una base de datos. Esta tabla obviamente debe tener todas las funcionalidades como son crear un registro, actualizar y borrar un registro. Laravel está diseñada para trabajar con bases de datos relacionales. Entonces me refiero a eso con todas las funcionalidades de claves foráneas, de integridad referencial. Dicho esto, entonces vamos a ver que también Laravel, para trabajar con los modelos, para que nosotros los programadores podamos trabajar con los modelos, ya asume ciertas cosas que deben hacerse para facilitar nuestro desarrollo. A este tipo de cosas que ya están preconcebidas, se podría decir, se llaman convenciones. Y dentro de las cuales hay varias, pero las más notorias, podría decirse, son las siguientes. El nombre de los modelos se escriben en singular. Quiere decir que no puedes escribir, por ejemplo, países, sino debes escribirlo país. En contraste con las tablas de la base de datos que sí están en plural, es decir, nuestras tablas, exactamente en este caso en PHPMyAdmin, las tablas siempre van a estar en plural. Por defecto busca siempre la llave primaria con el nombre de campo ID e incluso las crea así, es decir, la clave primaria lleva el campo ID y no como en algunas ocasiones nosotros los desarrolladores empleamos, por ejemplo, ID y el nombre de la tabla, por ejemplo, ID category o ID país, ¿me entienden? O código, ¿no? No, en este caso Laravel ya convenciona eso de esta manera. Eloquent es una de las columnas, usa una de las columnas create add y update add para actualizar valores de tiempo. Estos campos generalmente siempre están presentes en un modelo, al momento de crear un modelo. Se crean y sí o sí tienen que ir a estos campos. Esto lo hace con el fin de, digamos, manipular de una mejor manera, gestionar la información e incluso las consultas que nosotros vamos a hacer dentro de Laravel. Esto se refiere a la fecha de creación de ese modelo, en este caso de la tabla, y a la fecha de la última actualización de esa tabla, cuando manipulamos algún registro de esa tabla. Usa la notación upper camel case para sus nombres. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, hagan la de cuenta o imaginen la joroba de un camello, o las jorobas, digamos. Fíjense que para las palabras digamos compuestas, siempre va a tratar de utilizar las mayúsculas al inicio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, user controller, la U va a ser mayúscula y controller, que es otra palabra, la C también va a ser mayúscula. Fijémonos en eso nada más y tratemos de ver esa convención. Así trabaja Laravel. En muchos de sus controladores, clases, modelos, en fin. Ya lo van a ir viendo poco a poco y practicando esto. Ahora, ¿dónde se encuentra, digamos, todos los modelos una vez que han sido creados o en qué parte están? Generalmente, en las versiones anteriores estaba simplemente en la carpeta app, pero a partir de la versión 8, estoy seguro que es en la versión 8, pero la idea es que ahora se presentan dentro de una carpeta models y allí vamos a encontrar estos modelos. Bien, ahora, en todo caso vamos a ver en qué lugar. Si levantamos nuestro proyecto y nos vamos a App, la carpeta App, dentro de App vamos a ver que tenemos una carpeta Models. Hacemos clic en Models y en este caso por default el sistema nos trae un modelo que se llama User. Y hasta ahí es, digamos, cómo es que organiza ahora Laravel los modelos.
Y está la notación, ¿no?, de las mayúsculas. El primero en mayúsculas y ya está. Bien, continuamos entonces. Ahora, para crear los modelos e incluso para manipularlos, sí o sí vamos a crear Artisan. El único comando para crear modelos es el siguiente, el que estamos viendo. PHP artisan make models, y este viene a ser, en este caso la palabra país, es el nombre del modelo. Y es así como debemos crearlo. Obviamente la palabra país puede ser reemplazada por la estructura que ustedes estén utilizando en su proyecto. Ahora, nosotros podemos manipular los atributos del modelo creado. Podemos cambiar el nombre de la tabla, por ejemplo. Esto no es necesario, pero en algunas ocasiones en sus proyectos van a necesitar hacerlo, y esta es la forma de hacerlo. Pueden modificar la clave primaria. Básicamente modificar el nombre de la clave primaria, no modificar la clave primaria. Las marcas de tiempo podemos colocarlas en false para que, digamos, no se creen en nuestra tabla, en la base de datos, se podría decir. Y esta es más o menos la estructura con la cual se crea un modelo, y por default está vacío, y nosotros debemos implementar ciertos atributos para que se puedan utilizar correctamente. Fíjense que a partir de acá ya se puede utilizar una tabla, un modelo, pero nosotros debemos hacer hincapié en el nombre, de repente los atributos, y si vamos a utilizar timestamp o marcas de tiempo. En todo caso, vamos a ver un ejemplo práctico ahora. Vamos a tratar de cerrar todas las ventanas para no confundirnos, y levantamos una terminal. New terminal. No es necesario que esté levantado el servidor exam en este caso, porque la información aún no viaja al servidor, es decir, mejor dicho, a la base de datos. Lo único que está haciendo es tratando de crear una representación de una tabla, en este caso de la tabla país como ejemplo. Lo que yo voy a hacer aquí es utilizar un comando php artisan. Entonces para eso coloco en minúsculas php artisan make, y que voy a construir un modelo, models, y es aquí donde le damos el nombre. Entonces le vamos a dar el nombre de país y simplemente le damos enter. Este proceso nos manda un mensaje donde dice el modelo ha sido creado correctamente, digamos. No es exactamente la traducción, pero vamos a interpretarlo de esa manera. Ahora simplemente vamos a la carpeta models, y como vemos tenemos dos modelos, el anterior y el que está creado, o el que ha sido creado en este momento. Bien, lo que voy a hacer ahora es tratar de visualizar todo el código, y este es todo el código por default que nos trae el modelo. A partir de aquí nosotros podemos personalizar este modelo. ¿Y cómo es que podemos personalizarlo? Por ejemplo, digamos que queremos darle algunos datos. Podemos valernos de el anterior modelo que se ha creado automáticamente, que es user. Y fíjense cómo le dan sus atributos. Es decir, yo voy a copiar esto y vamos a explicar este de acá. Digamos que tenemos un modelo país a una tabla país, y a esta tabla país aún no existe la tabla, por si acaso, y a esta tabla país necesita sí o sí un nombre. Entonces puede quedarse con name, ustedes determinan eso. Yo le voy a colocar nombre. De repente el país, que más le podemos colocar población, o sea la cantidad de habitantes que tiene, población, y algún otro atributo más. Entonces, pero yo lo dejo ahí. Hasta aquí tenemos básicamente tres campos. Uno que es el ID, que no lo coloca directamente Laravel, pero aquí va un ID, y eso ya va implícito, como bien saben, por la convención. Los otros campos que están yendo es create, add y update add. Hasta este momento. Si en este momento por A o B hacemos una migración, que en este caso no está creada, pues crearía esos campos adicionales. ¿En qué caso se puede utilizar esa estructura timestamp, que por default en este momento está? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un blog
y hacen una publicación o un post. Ese post sí o sí necesita una fecha de creación para mostrarla en la página web o en la sección que se va a mostrar, y obviamente una fecha de actualización de ese post. Pero en el caso, digamos, de que sea, si vamos viendo, analizando la tabla país, el campo país, en la tabla país básicamente, pues no necesitamos una fecha de creación ni tampoco una fecha de actualización. Entonces, ¿cómo podemos omitir que esta tabla se actualice? De la siguiente manera, o que no tenga esos campos adicionales, ¿no? Simplemente colocamos public $theme, así que me están viendo, stamps igual a false, punto y coma. Entonces con esto simplemente van a haber 3 campos y no 5 campos como hace un momento se había contabilizado. Ahora, ¿es necesario darle un nombre, digamos, aquí a nuestra tabla? No, no es necesario. Pero si por ahora ustedes cambian el nombre de su tabla en la base de datos, pues aquí deben determinar a qué tabla van a hacer referencia. Entonces, para eso utilizamos el atributo protect. Esto ya lo lee, digamos, table. Laravel ya es una convención. Y aquí le damos, por ejemplo, en este caso, yo le voy a dar en minúsculas, país, punto y coma. Y con esto estoy accediendo al nombre de la tabla de nuestra base de datos. Fíjense, porque en este caso es así, simplemente así. Pero si queremos, si hemos cambiado el nombre de la tabla en nuestra base de datos a mi país, entonces aquí también debe hacer referencia a eso, ya sea así o sea así. Eso deben tenerlo en cuenta. No es necesario crear esto. Yo lo voy a comentar. Esto también lo voy a comentar, pero para que quede, digamos, para que ustedes lo puedan utilizar en sus proyectos o en los proyectos que ustedes estén desarrollando. Bien, me parece que nos quedamos allí. En el siguiente vídeo ya vamos a trabajar o ver el tema de migraciones, que es un tema muy importante dentro del Laravel. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo.